y vamos a disponer nuestro corazón para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro espíritu, ¿vale? Vamos a dejar que esa palabra transforme nuestro corazón y que podamos ser llenos y que sabemos que cuando la palabra es predicada, nuestra vida es transformada. ¿Sí lo creen o no? Tú siempre debes venir dispuesto para recibir, siempre. La palabra dice que Dios envía su palabra y su palabra nos sana y su palabra nos libra de la ruina. Entonces cuando tú escuchas una palabra no sabes de qué te está librando el Señor, de cualquier cosa. Y esa palabra te está dando vida, esa palabra te está dando sanidad, sanidad espiritual, sanidad corporal, emocional. El Señor viene con su palabra para restaurarte, para limpiar alguna suciedad que haya. El Señor viene a sanar alguna herida que te causó alguien, no sé, pero también entre tantas cosas la palabra hace que tu fe crezca, que tú tengas una convicción más profunda de lo que Dios dice. Y cuando tú tienes fe, no hay nada imposible para ti. Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. ¿Y cómo creer? Bueno, acá estás desarrollando eso, haciendo que la palabra sea sembrada en tu corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces tú estás escuchando la palabra, tu fe se está incrementando, estás creciendo en fe. Y si tú tienes fe, para ti nada será imposible. Aleluya. Entonces yo te invito a que ahí donde estás hagas una oración conmigo, diciéndole a Dios que estás dispuesto y que deseas esa palabra como miel a tu boca, que quieres que esa palabra te edifique, te sane, que esa palabra te limpie. Padre, gracias. Hoy venimos a este lugar dispuestos. Tenemos hambre de ti. Queremos, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. Queremos escuchar voz de Dios, no de hombre. Queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos explica hoy las Escrituras. Llénanos, transfórmanos, sánanos, límpianos, Señor, eleva nuestra fe. Somos buena tierra. Ven y pon tu palabra implantada en nuestro espíritu para que ella salve nuestras almas, para que ella nos haga crecer para salvación en la fe que es en Cristo Jesús, para que esta palabra, Señor, pueda dar y proporcionar a nuestra vida la medicina espiritual que necesitamos, y también para nuestros cuerpos, porque sabemos que tu palabra, Señor, sana nuestros cuerpos. Creemos en toda la obra de Jesús en la cruz, creemos que la palabra es vida, creemos que estamos completos y que nada nos falta. Hoy te adoramos, Señor, somos buena tierra, siembra tu palabra en nuestro corazón. Nosotros estamos dispuestos para que esa palabra sea sembrada y que nosotros seamos hacedores de esa palabra, no tan solamente oidores para no engañarnos a nosotros mismos, Señor. Que al salir de aquí tu palabra nos haya dado más luz, más entendimiento espiritual, más revelación acerca de lo porvenir, que podamos ser hacedores, Señor, y que al practicarla allá afuera podamos también impactar la vida de otras personas. Te adoramos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Listo. ¿De qué estamos hablando? Del Sermón del Monte. El pastor ya está cansón con eso, pero acostúmbrense porque eso está largo. Pero eso sí te aseguro que cada día será mejor, porque la palabra de Dios nos transforma, como ya lo dijimos, y específicamente de lo que estamos hablando, el Sermón del Monte, tiene que ver con nosotros hoy. ¿Qué hace el justo? ¿Cuál es nuestro código de ética? El Sermón del Monte nos los enseña. Empezamos con las bienaventuranzas. Desde que un cristiano nace de nuevo, siendo pobre en espíritu, adquiere la mejor riqueza que es Cristo, y luego comienza a crecer, a avanzar. Ahora, después de ver 9 bienaventuranzas, hablamos de ser sal. ¿Cuántos estuvieron en esa? Y luego hace 8 días hablamos de ser luz en las tinieblas. Y aunque hay mucho que decir, obviamente no podemos en una sola predicación explicar todo lo que significa ser luz o ser sal o cualquiera de los temas que hayamos visto, pero sí creemos que Dios nos lleva de una manera sintetizada a ver esos principios espirituales que nos pueden transformar la vida y podamos llevar a la aplicación toda esta palabra, porque esa es la idea de la palabra, que sea práctica, que nosotros la vivamos, no solo que la sepamos, sino que podamos vivirla. ¿Estamos de acuerdo? Además, la palabra hace sabio al sencillo, dice el Señor. Y dijimos, resumiendo, que de 3 maneras caminamos en esa justicia. ¿Cuál fue la primera? Cuando vivimos en bondad. ¿La segunda cuál fue? Cuando vivimos en justicia. ¿Y la tercera? En la verdad. No en la realidad, en la verdad. Tú caminas en estas 3 cosas y tú vas a poder brillar en medio del mundo oscuro. Vas a poder mostrar a Dios donde nadie lo conoce. Vas a decirle a este mundo que hay una esperanza, que sí se puede vivir en victoria cuando todos piensan que su final es derrota. Sí se puede con Dios. Cuando estamos en Cristo vamos en aumento, vamos en crecimiento, vamos de triunfo en triunfo, vamos de gloria en gloria.
Y hoy nos corresponde algo que me encanta, pero es bastante contenido. Quiero que estés muy atento porque traigo mucha palabra para darte hoy. ¿Vas a estar muy atento? ¿Vas a disponer tus oídos? ¿Te vas a aguantar las ganas de ir al baño? Amén. Sí, ok. ¿No vas a dejar que nadie te interrumpa? Listo. Tienes el permiso de que si el del lado te hace la charla, tú le vas a dar un codazo, ¿listo? Y dices en el nombre de Jesús y prestas atención para que nadie te robe la palabra que Dios tiene para ti. ¿De qué vamos a hablar hoy? Jesús, la ley y los profetas. Préstale mucha atención a esta predicación, porque esta predicación es la transición de dos pactos. Es cuando cruzamos de la ley a la gracia. Entonces, aunque también hay mucho que decir, voy a tratar de ser lo más específico y poner de mi parte y dejar que el Espíritu Santo haga el resto, para que siempre esa palabra en el corazón de ustedes. Está en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, y si me acompañas, dice así. No penséis, dijo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Cuando Jesús dice la ley y los profetas, realmente se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, que es el Tanaj de los hebreos. Nosotros lo vemos general, ¿cierto? Para ellos cobra un significado más específico porque se han dedicado desde niños a estudiarlo. Toda la ley de Moisés, lo que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Y cada enseñanza de los profetas. Pero hay profetas que no tienen libro, como Elías, Eliseo, ¿cierto? Natán, etcétera. Varios profetas que existieron en la antigüedad, pero no nos dejaron sus escritos, como lo hizo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Todos ellos sí nos dejaron escrito. ¿Qué te enseña esta palabra? Que dentro de los libros históricos, como Esdras, Nehemías, Esther, Job, Reyes, Crónicas, todos esos libros también registran enseñanzas que Dios nos dio a través de los profetas que vivieron en tales épocas. Es decir, cuando Jesús se refiere a la ley y a los profetas, no solo habla del Pentateuco y de los profetas mayores y menores que están después de Cantar de los Cantares. ¿Estoy siendo claro? Sino se está refiriendo también a los libros históricos y a los libros poéticos. Entre ellos, Salmos. Salmos es un libro que escribió David. Y David no era solamente un rey, él era también profeta, porque él fue uno de los que profetizó con más claridad la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 7, versículo 12, dijo Jesús estas palabras: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces usó la misma expresión refiriéndose al Tanaj, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento que los judíos consideran como sagrado e inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Tanaj? Tú lo tienes en tu Biblia, desde Génesis hasta Malaquías. Tal cual como lo tenemos en nuestras Biblias, así es el Tanaj de los hebreos. Hay personas que nos preguntan: ustedes por qué sacaron ciertos libros de su Biblia. ¿Sí se han dado cuenta que la Biblia católica tiene otros libros que no tenemos nosotros? Esos libros no están en el Tanaj de los hebreos. Para los hebreos, ellos tienen el canon sagrado, es así como lo tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, así es para ellos el canon sagrado, y ellos consideran como palabra inspirada por Dios solamente esos libros. Todos los demás libros no tienen que ver con la inspiración divina. ¿Está claro eso? Entonces, por eso libros como Macabeos, Judith, Sabiduría y otros más que aparecen en la Biblia de los católicos, nosotros no los tenemos, pues porque es sencilla la respuesta: no están dentro del Tanaj de los hebreos. ¿Está claro? Además que algunos de esos libros fueron escritos en tiempos
en los cuales Dios dijo que no iba a hablar al pueblo. Como por ejemplo fue los 400 años de silencio, cuando Malaquías, el último de los profetas, cerró el Tanaj, y hubo 400 años en los que Dios dijo que no hablaría hasta que se rompiera ese silencio con la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Isaías dejó esa profecía refiriéndose a Juan el Bautista, ¿verdad? Que vino y rompió el silencio, y su misión era romper ese silencio presentando al Salvador, presentando a Jesús. Tal cual se cumplió la palabra. Mientras esos 400 años de silencio transcurrían, donde Dios dijo que no iba a hablar, en ese tiempo se escribieron algunos de esos libros, como por ejemplo el libro de Macabeos. Entonces nosotros no lo reconocemos como inspiración de Dios, porque Dios fue claro en la escritura y en la profecía. Es más, nos parece muy delicado incluirlos, porque ahí mismo, lo acabamos de leer, dice la palabra que nosotros no debemos agregarle nada a la escritura. No se le puede ni agregar nada. Como Dios la dejó, así debe ser. Y tampoco se le debe quitar, ¿no? Es la palabra inherente de Dios, que está puesta ahí, inspirada por Dios, que tiene el poder para transformar al hombre. Todo lo demás pueden ser libros de consulta, pueden ser libros donde tú puedes aprender cosas, corroborar algunas cosas, mas no tomarlos como inspiración divina. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro eso? Muy bien. Ahora, de este pasaje que estamos leyendo, saqué 4 puntos principales, que es los que voy a desglosar hoy. Quizá tú veas otros, está bien, yo te voy a dar lo que Dios me dio para ti, porque mi trabajo como pastor es alimentar al pueblo de Dios. Ese es el trabajo principal de cualquier pastor. Y tenemos que ser muy respetuosos y muy responsables con este trabajo, porque somos como el mesero que trae la comida a la mesa. El chef, Dios, el que preparó el alimento, el duro, el grande, el jefe, nos envía a nosotros con un mensaje. Y tratamos nosotros, a los que nos toca este humilde trabajo, hacerlo con amor y con mucha responsabilidad, para no enseñar algo que esté fuera de la palabra de Dios. Amén. Y tampoco quitarle, sino lo que es. Muy bien. Ahora, para decirte cuáles son esos 4 puntos, voy a leerte el mismo pasaje, pero ahora en Nueva Traducción Viviente. Lo vas a ver en pantallas, dice así: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Di conmigo: cumplir sus propósitos. ¿A qué vino Jesús? ¿Los propósitos de quién? De la ley y de los profetas. ¿Está claro? O sea, con lo dicho antes, Jesús vino a cumplir los propósitos del Tanaj, de todo el Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Pacto. A eso vino Jesús, a cumplir el propósito. Significa que todo el Antiguo Testamento tiene un tremendo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús, desde el principio hasta el fin. Toda la palabra del Señor nos muestra, por medio de sombras, de cuadros, la imagen del Salvador, la imagen del Redentor, de alguien que vendría a pagar nuestra deuda, porque nosotros no podíamos solos. Entonces, si tú notas, desde Génesis hasta Malaquías, cada autor está describiendo la necesidad que tiene el hombre de un Salvador. La necesidad de que un hombre, que alguien llegue por ellos e interceda por ellos y los salve. El hombre nunca pudo salvarse solo, solamente hay salvación a través de Jesucristo, y Jesús es ese Salvador. ¿Cuántos lo creen? Entonces Jesús aquí está diciendo: yo vine no a abolir la ley, a abrogar la ley, yo vine a cumplir los propósitos de la ley y de los profetas. Les digo la verdad, sigue leyendo conmigo: hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Amén. ¿Cuáles son los 4 puntos que quiero tratar hoy contigo? Te los voy a decir y luego los desglosamos. Número 1, Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Número 2, su palabra nunca pasará. Ahí dice: ni una jota dejará de cumplirse, ni una coma, ni una tilde.
hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios se va a cumplir? Toda, amén. Número 3, dice Jesús que en el reino de Dios hay grandes y hay pequeños, que no todos son de la misma estatura, que en el reino de Dios hay personas que resaltan más que otras, otras que se quedan en un nivel normal y nunca avanzan, pero hay otras que son puestas en un lugar de más honor. Y número 4, la justificación por gracia, no por ley. Esos son los 4 puntos que voy a tratar. Comencemos. ¿Están listos? Todo esto era una introducción. Pues estamos felices, ¿o no? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Entonces, Jesús dice, recapitulemos, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Toda la escritura, como lo dije antes, desde el principio hasta el Apocalipsis, todo habla de Jesús, todo. Jesús aparece desde el huerto del Edén, o por lo menos una sombra de él, una sombra de lo que él sería para el hombre. Cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden y Jesús los busca y les pregunta, ¿dónde están? Adán responde, Señor, tuvimos temor y por eso nos escondimos, sentimos vergüenza. Dios les dice, ¿por qué tienen miedo? Y analiza esto, siempre después del pecado viene el temor y la vergüenza. Eso es como la primera evidencia del pecado, ¿cierto? Lo primero que deja en el ser humano es eso, temor y vergüenza. Eso sintió Adán y Eva y nunca habían vivido eso antes, eso no existía antes. Ahí comenzó a aparecer en la tierra. Entonces Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? Y Adán le dice, es que la mujer que tú me diste me dio a comer del árbol que tú dijiste que no debíamos comer. Entonces nos dimos cuenta que estamos desnudos. Y tuvimos vergüenza y cosimos unos trajes con hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez. Y ahí está la primera vez en la historia donde aparece la religión. ¿Qué es la religión? Cuando alguien intenta a través de sus actos cubrir su pecado, cubrir la vergüenza de su pecado o el temor que se produjo por pecar. Ellos dijeron, estamos desnudos, ¿qué hacemos? La fácil, busquemos hojas, y se hicieron a punta de remiendos una especie de vestido, y Dios les dijo, no, lo siento, así no funciona esto. Ellos tenían que morir, porque desde el principio Dios les dijo, si comen del árbol del bien y el mal, ese día morirán. La paga del pecado es muerte. El que peca, el alma que pecare, esta morirá. Pero como Dios es bueno, Dios les dijo, déjenme y yo hago algo para solucionar este problema, por lo menos. Mientras tanto, no completamente, pero un poco. Entonces les trajo pieles de animales y les dijo, vístanse con esto y tápense su desnudez con esto. Dios mismo se encargó de hacer unas especies de túnicas con las pieles de animales, animales que murieron por los pecadores. Porque ellos, para no morir, de todos modos el pecado tenía que ser castigado, y murió en el lugar de ellos algún animal inocente del cual Dios hizo las pieles para ponerle a ellos. ¿De qué te habla? De lo que hizo Cristo, ¿no? Ahí tú comienzas a ver los cuadros y las imágenes desde el principio. Tú puedes ver que siempre fue sustitución, que Dios perdonó al hombre a través de su justicia, y su justicia consistía en hacer pagar a alguien por el pecado de otro. Y como no existía justo ni siquiera uno, nadie hubo quien haga lo bueno, dice allá en Romanos. Entonces la única alternativa era tomar la sangre de un animal que por su falta de espíritu y de conciencia jamás cometió un pecado. Entonces a él se le puso el castigo de morir en el lugar de un culpable. Y sí, esto es cruel y esto fue horrible, porque año tras año en el tabernáculo, luego en el templo, se sacrificaban animalitos y corderitos para cubrir los pecados de estas personas que pecaban. Todo eso era un cuadro de lo que luego Jesús haría por nosotros, que es morir en una cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Yo no vine a abrogar los profetas, yo vine a cumplir todo lo que ellos dijeron. Ustedes vieron las sombras, ahora me tienen a mí. Ahora tienen la realidad, la verdad. Ahora soy yo el que vine a mostrar que todo lo que ellos dijeron es verdad. Ahí vino Jesús. Dice Romanos en el capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aleluya. ¿Quién es el fin de la ley? Dímelo, ¿quién es el fin de la ley? Cristo. El fin de la ley es Cristo.
O sea, Él vino a darle fin a la ley, a cumplir todo lo que decía la ley. Y Jesús fue muy cuidadoso en obedecerla completamente. Jesús la cumplió en sus leyes de culto. Él participó de todas las fiestas, por eso viajaban desde Nazaret a Jerusalén cuando habían fiestas que por ley deberían celebrarse. Jesús cumplió todas las leyes morales, en Él no hubo pecado, Él estuvo santo siempre hasta el último momento de su muerte. Jesús cumplió todas las leyes ceremoniales, etcétera, y todas las leyes, todas las leyes las cumplió Jesús, ¿está claro? No hubo en Él nada que fuese contrario, y por eso nos dejó una tremenda enseñanza, y es que ningún hombre pudo cumplir la ley. En Romanos dice la palabra que si tú quieres guardar la ley, pero incumples solo un mandamiento, te haces culpable de toda la ley. Entonces nadie pudo cumplir la ley, nadie. Esas personas que se creen muy legalistas y que dicen que la ley y hablan tanto, la verdad la están incumpliendo. Es que nadie puede, porque por varias razones. Los mandamientos de Dios son muchos. ¿Sabes cuántos hay en el Antiguo Testamento? 613. ¿Tú te lo sabes por lo menos? No. Ni siquiera los 10. Ni siquiera los 10 primeros de Éxodo 20. Son 613. Es que es absurdo que un cristiano diga que se judaizó. Con mucho respeto digo esto, ¿no? Pero muchos amigos míos se han judaizado. Ahora que son judíos y guardan la ley. ¿Cuál ley? No pueden guardar la ley. Es mentira. No se puede guardar completamente. Empecemos porque no hay templo. No se pueden ofrecer sacrificios. Y el centro de la ley es los sacrificios. No tiene sentido. Si una mujer quiere guardar la ley, cuando le llega su periodo menstrual tendría que irse 7 días de casa, por ejemplo. Si una mujer adultera tiene que ser apedreada. Eso dice la ley. Si un hijo maldice a sus padres, ese muchacho tiene que morir apedreado también. Eso dice la ley. La ley es muy fuerte. Las exigencias de Dios son muy altas. Nadie en el siglo, ¿cuál estamos? 21. Nadie en este siglo puede cumplir la ley de Dios, nadie. Por eso Jesús vino a darle fin a la ley. ¿Cómo lo hizo? Él cumpliéndola. Él pudo cumplir las demandas de Dios, todas. Y Él pudo mantenerse limpio hasta el final, cuando en esa cruz murió. Y por haberlo hecho, entonces pudo cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo que se llama la gracia. Donde somos perdonados, ya no por cumplir la ley, sino porque Cristo la cumplió y nos dio ese beneficio a nosotros. ¿Estamos? Entonces, dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. Él nunca pecó, refiriéndose a Jesús. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Ni respondió cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, aleluya, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Jesús, dice aquí Pedro, jamás cometió pecado y Él fue tentado en todo. En todo. Y si dice la palabra que Él fue tentado en todo, es porque fue tentado en todo. No solo las 3 tentaciones que aparecen en Mateo o en Lucas en el desierto cuando el diablo le hizo sus proposiciones. No. Él durante su vida fue tentado todo el tiempo. Él fue tentado con dinero, fue tentado con poder. Él fue tentado con ser rey. Él fue tentado con mujeres, seguramente. Él fue tentado en su área moral, sexual. Él fue tentado en todo porque la Biblia dice que fue tentado en todo. Lo que pasa es que Él se mantuvo firme y no se dio a la tentación. La tentación o ser tentado no es malo. Lo malo es aceptar la tentación. Y Jesús nos dio el ejemplo de cómo vivir sin acceder a la tentación. Entonces Él es santo, santo, santo. Nunca dejó contaminar su sangre. Nunca dejó contaminar su sangre. Solo en el último momento de su vida, su carne fue contaminada con todo el pecado de la humanidad que se cargó sobre ella. Y en esa cruz recibió todo ese castigo que nosotros merecíamos. Ese es el plan de salvación. Jesús murió por los impuros. Él era puro, se hizo impuro. Él era santo, se hizo culpable, para que nosotros hoy tengamos justicia. Es lo que dice. Es por eso que la palabra del Señor dice que la ley está en Jesús y que Él vino a cumplir esa ley.
Él la vivió y como nunca nadie lo había hecho y Jesús sí pudo hacerlo, entonces su sangre pudo redimir a la humanidad. Eso fue lo que hizo Jesús. Estamos muy agradecidos con Él, ¿o no? Él es bueno. Dice en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús es quien habla. Él dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Jesús dice: escudriñen las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Pero agrega algo más: ellas dan testimonio de mí. Todas las escrituras. Juan lo dice en el capítulo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, el verbo, la palabra en acción es Jesús. Y Él es desde el principio hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el creador, porque ahí mismo dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y que todo lo que existe subsiste por Él. Y que Él es el autor de esta creación. Y Él es la palabra. Ese verbo se hizo carne. Él se habitó entre los humanos como un hombre, pero nunca dejó de ser la palabra de Dios. Cuando tú tienes aquí tu Biblia, tú no estás leyendo un libro acerca de alguien. Realmente este libro es alguien. Aquí está la persona de Jesús. Toda la palabra, desde el principio al fin, habla de Jesús. En el Antiguo Testamento verás las sombras que nos muestran a Jesús, pero luego en el Nuevo Testamento aparece Jesús encarnado como la persona que quita el pecado del mundo. A través de su obediencia a la ley de Dios, pudo entregar un sacrificio perfecto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ya le damos la gloria. Ya lo amamos, ¿sí o no? Si no fuera por Él, estaríamos entregando becerros todavía y haciendo un poco de cosas. Pero gracias a Él hoy tenemos vida eterna. Y dice aquí la palabra que las escrituras son las que dan testimonio de Jesús. También en Lucas capítulo 24, versículo 44 dice: entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Aquí agrega salmos, ¿no? Porque los salmos en su mayoría fueron escritos por el rey David. Y tú sabes que el rey David es una persona muy particular en la Biblia. Porque en el antiguo pacto, o eras profeta, o eras rey, o eras sacerdote. No podías hacer las tres. El rey no podía hacer ejercicio de sacerdote, tampoco podía hacérselas de profeta, o viceversa. Pero el rey David es alguien que es una excepción a la regla, porque él era el rey de Israel, pero también era profeta, quien nos dejó unas de las profecías más acertadas acerca de la primera venida de Jesús. Puedes leer Salmo capítulo 22. El rey David, aparte de eso, ejerció también en algunas ocasiones como sacerdote. Incluso se puso el efod, que solo usaban los sacerdotes levitas, siendo él de la tribu de Judá. Y todos que quisieran hacer algo así morían. Él no. Dios aceptó su ofrenda. Dios aceptó cuando entregó un sacrificio. Él ejerció también como sacerdote y no pasó nada. Porque el rey David es una figura de Jesús en el antiguo pacto. Porque Jesús hoy es rey, sacerdote y profeta. El sumo sacerdote, y nosotros somos sus sacerdotes. Amén. El profeta. Pero ahora nosotros también podemos profetizar y hablar la palabra de Dios. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora tú también puedes reinar en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces, cuando la palabra dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores, no está hablando de los reyes de este mundo, de los presidentes. No, está hablando de ti y de mí. Porque tú eres un rey en esta tierra y Él es el Rey de tu vida. Y podemos reinar, ¿sí o no? En Cristo Jesús, dice en Apocalipsis 1:5, en Apocalipsis 1 dice, podemos ser reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Pedro dice, ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y mira esa combinación, real sacerdocio, o sea, realeza de rey y sacerdocio. Se combinan todas estas cosas en nosotros porque ahora estamos en Cristo. Cristo cumplió todo eso. Y aquí dice la palabra que todo lo que escribieron los profetas, lo que escribieron en la ley y lo que se escribió en Salmos, Jesús vino a cumplirlo. Pero sigue leyéndolo conmigo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente,
Se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Amén. Aleluya. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Él es el Rey. Lo amamos, ¿sí o no? Él es la razón de este servicio hoy. Él es la razón de que tú estés aquí sentado. Dios es bueno. Y Él fue muy bueno al obedecer al Padre, porque gracias a eso tenemos la vida que hoy tenemos. Aleluya. Y te voy a dar algunos ejemplos para que veas cómo en el Nuevo Testamento encuentras, o en Cristo encuentras, el cumplimiento de cosas que se dijeron antes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús nació de una virgen porque así tenía que pasar. Si Jesús hubiese nacido de una pareja de esposos, hombre, mujer, como es un proceso normal, natural, entonces no calificaba para Mesías. La condición bíblica es que Jesús naciera de una mujer virgen, que nunca haya tenido relaciones con un hombre, que este sería el primogénito y abriría su matriz, y que él nacería de esa mujer. ¿Quién profetizó eso? A ver, ¿quién lo profetizó? Isaías, muy bien. Si lo quieres consultar, capítulo 7, versículo 14 de Isaías, está justo esta profecía. He aquí la virgen concebirá y tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vino a estar con nosotros. El rey David dijo: cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, la obra de tus dedos, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? O sea que David estaba profetizando la visita de Dios a la tierra, que Jesús, el Hijo de Dios, se iba a convertir en un hombre y vendría a visitar su creación, a ser parte de la humanidad. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en forma de hombre, Dios como nosotros. Vino Jesús. ¿Qué dijo Isaías? Porque hijo nos es dado, porque niño es nacido, hijo nos es dado, ¿cierto? Y habla de su parte humana y de su parte deidad. O sea, el niño es como nace un niño en esta tierra, pero hijo, Dios envió a su hijo unigénito, Él lo dio, lo entregó por nosotros. Y cuando habla la palabra del Señor que Jesús nació de una virgen, y explica que Él era el primogénito de María. Amamos a María, respetamos y honramos a María porque fue una mujer virtuosa, bendita entre todas las mujeres, no hay duda de eso. Pero debes tener claro que Jesús fue el primer hijo que ella tuvo, y después tuvo otros, y hay nombre propio en la Biblia de cada uno de sus hijos. Y no es como algunos dicen que se refería a los primos o a los hermanos. No, la traducción, y tú miras en la raíz en el griego, se refiere a hermanos de sangre, es decir, que eran hijos de papá y de mamá. Pero eso no le quita el lugar de honor y respeto a María, porque María fue una gran mujer que admiramos, amamos y respetamos mucho. ¿Ok? ¿Está claro eso? Porque a veces dicen que nosotros no queremos a María. No, amamos a María, solo que no la vemos como mediadora, porque no es mediadora. Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Lo dice la palabra del Señor, no me lo estoy inventando yo, tú lo puedes leer. Pero María dio a luz un hijo. Tenía que ser así. Nació de una virgen. Ahora José es papá putativo de Jesús, para que el linaje se mantenga de la tribu de Judá, porque José era de la tribu de Judá. Y para los judíos el linaje se cuenta por parte de papá y no por parte de mamá. Por eso se necesitaba un hombre que tuviera ese lugar de padre putativo en esta tierra y le entregara, conforme a la carne, un linaje, un apellido. Ahora, si tú analizas el lado de María, María también es de la tribu de Judá. Entonces el Señor cumplió su profecía, porque esa era otra de las profecías, que del linaje de David vendría descendencia. Entonces el Señor se aseguró que conforme a la carne, es decir, María, naciera Jesús de la tribu de Judá. Pero conforme a la ley, estuviera un hombre que le diera ese linaje de la tribu de Judá también, para que se cumpliese la profecía en Jesús, que Él es el Mesías y Él es el Redentor del mundo. Cuando Jesús dijo: yo vine a cumplir la ley, yo vine a cumplir los profetas,
es porque todas esas profecías dadas por los profetas se cumplieron en Él. Y no hay duda de eso, todo fue al pie de la letra. Te voy a dar otro ejemplo. Mateo capítulo 13, versículo 34. Dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En Jesús se cumple esta palabra. En Salmos capítulo 78, versículo 2 está esta profecía que dice: porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Jesús fue el profeta que pisó esta tierra que más usó recursos literarios para simplificar la palabra de Dios y hacernosla entender. Él es un maestro. O sea, Jesús es un genio, usando de hipérboles, símil, metáforas, alegorías, etcétera. Todas sus parábolas eran unas enseñanzas muy claras para nosotros. Pero dice aquí la palabra que eso estaba escrito y que tenía que ser así su forma de enseñanza. Y es muy lindo porque cuando tú lees las enseñanzas de Jesús son divertidas, ¿o no? Cuando habla del buen samaritano, cuando habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador, cuando habla del hijo pródigo, y sigue leyendo cualquier cantidad del reino de los cielos, y todas las parábolas que él dice son enseñanzas que nos dejan a nosotros unas tremendas lecciones. Se cumplió, o sea, el Mesías tenía que tener esa manera de enseñar para revelarnos secretos de la eternidad a través de sus parábolas, cosa que los que no las cogieran, o sea, es decir, hablando, ellos no entendían, aunque era muy claro, pero por el Espíritu Santo nosotros podemos entender todo lo que dijo Jesús. ¿Está claro? Te voy a decir otra. En Juan capítulo 19, versículo 36 dice: estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que le atravesaron. Esta profecía aparece en Éxodo capítulo 12, versículo 46, en Números 9, versículo 12, y también aparece en Salmos capítulo 34, versículo 20. ¿Qué dice la profecía? Que el Mesías sería atravesado. ¿Y cuántos saben que Jesús fue atravesado? Fue destrozado en su carne, pero que ninguno de sus huesos sería roto. Eso es sobrenatural. Porque de la manera que murió Jesús, como lo golpearon, le bofetearon, le dieron latigazos, patadas, seguro, lo humillaron hasta donde más no poder, pero ni uno solo de sus huesos se rompió. Entonces eso era clave para entender que Jesús es el Mesías. Sí dice Jesús que que todos sus huesos se descoyuntaron, ¿sí? Se soltaron, pues de todo el maltrato que recibió, pero ningún hueso se rompió. Ahora, no era necesario que los huesos se rompieran. ¿Por qué? Porque el pecado se cargó fue en la carne de Jesús. La carne es la que tenía que soportar todo el pecado y ser castigado en su carne. Su carne sí fue destrozada. Incluso el profeta Isaías dice que todos sus huesos se podían contar. ¿Tú te imaginas cómo estaba destrozado Jesús? La Pasión de Cristo, que es una película muy cercana a lo que la Biblia dice, créeme que es la más cercana, pero ni siquiera explica cómo fue, porque si Isaías dice que todos sus huesos se podían contar, eso significa que no quedó carne sobre él. Lo destrozaron, lo desfiguraron completamente. Isaías en el capítulo 53 dice que Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, y luego dice que sin hermosura, porque fue destrozado, porque fue desfigurado. Entonces imagínatelo, cómo era ver a Jesús en esa cruz. Su cara destrozada, esa corona de espinas que eran unas espinas venenosas que entre más se clavaban en la piel, más se inflamaba la piel, todo su cuerpo desfigurado. Ahí está Jesús y al final lo atraviesan con una lanza para comprobar si está muerto o no, y sale agua de su costado, pero sus huesos, ni uno de ellos se quebró, se rompió. ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías? Se cumplió la palabra de mi Señor. Y tengo tantos ejemplos, pero no tengo tiempo. Pero te voy a mostrar algo que sí quiero que veas. En Génesis 22, versículo 7. Lee esto conmigo. Te contextualizo. Esta es la historia cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Cuántos la conocen? Listo, presta atención. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo.
Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hago una pausa. Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, el único que tienes. Porque ya conoces la historia. Abraham tuvo a Isaac después de viejo junto a Sara, que era estéril, ¿no? Pero a través de Isaac Dios le prometió descendencia, una descendencia tan numerosa que de los confines de la tierra Abraham tendría hijos. Ahora Dios le da el hijo porque Dios cumple sus promesas. Pero cuando el muchacho ya está volantoncito, Dios le dice a Abraham: quiero que lo sacrifiques para mí. Y tiene que Abraham pasar por uno de los momentos más oscuros de su vida. Y fue caminar con su hijo hasta la montaña que Dios le dijo que debería hacer, donde iba a sacrificar a su hijo. Llevar la leña y poner en su hijo la leña para que la cargara. Y ahí iba el muchacho cargando la propia leña, cargando el madero donde iba a morir. Subiendo una montaña hacia la montaña de la muerte, en medio de esos montes del Ararat, justo en ese lugar específico donde los historiadores y arqueólogos concluyen que fue el mismo lugar donde luego muere Jesús. Impresionante, ¿no? Casi 4.000 años después. Perdón, 2.000 años después, porque Abraham vivió más o menos 2.000 años antes de Cristo, o sea, hace 4.000 de nosotros. ¿Sí estamos? Entonces Abraham va con el niño va cargando la leña y dice: papá, pero tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? A lo que responde Abraham: Jehová se proveerá de cordero. Di conmigo: cordero. ¿De qué se proveerá Dios? De cordero. O sea, Dios le dijo a Abraham que él pondría un cordero para el sacrificio. O Abraham sabía esto, mejor, él tenía una verdad en su corazón, que Dios se iba a proveer de cordero. Pero mientras pasaban y pasaban, no pasaba nada, no aparecía un cordero. O sea que Abraham comienza seguramente a temblar en su corazón porque sabe que tiene que clavarle el cuchillo a su hijo, lo cual no es nada fácil porque es su niño, es su hijo consentido, es el niño de su promesa. Lo pone en el altar, yo me imagino con maña, esperando a ver si Dios hace algo. Pero ya cuando llega el momento, él levanta el cuchillo para clavarlo a su hijo. Y entonces dice el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ahora mira lo que dice. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un ¿qué? ¿Qué había? Un carnero. Un carnero. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Que Dios se proveería de cordero. Y lo que apareció fue un carnero. O sea, el cordero nunca apareció, quedando así una profecía abierta, que en algún momento Dios se proveería de cordero. Aleluya. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Cuando Jesús llega y hace la fila en el Jordán para ser bautizado por Juan. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Aleluya. ¿No te parece poderoso eso? Ahí está el Cordero. Aquí está el Cordero. El otro era simplemente un sustituto, un carnero, mientras llegaba el Cordero. Pero Dios le dice a Abraham: tú no rehusaste entregarme a tu hijo, y hace la aclaración: tu único. Como diciéndole: así como tú no te rehusaste a entregarme el único hijo que tienes, yo tampoco me rehusaré a entregarte el único que yo tengo. Para que se cumpla la profecía y para que tengas descendencia de todos los confines de la tierra, no tiene que ser tu hijo, tiene que ser el mío. Aleluya. ¿Te parece poderoso eso? Aquí el que va a morir es el mío, no el tuyo. Fuiste obediente y no dejaría que hicieras algo tan horrible como matar a tu hijo. Ese no es el Dios que conocemos. ¿Sí o no?
O sea, si Dios hubiera dejado que Abraham matara a su hijo, sería algo horrible. Sería algo que contradijera toda la escritura. Dios estaba probando su corazón. Él tenía que pasar esa prueba para que se firmara un pacto ese día. Un pacto de sangre. Un pacto donde Dios le dice a Abraham: tú entregaste a tu hijo y en tu corazón durante estos 3 días de camino estuvo muerto para ti. Lo pusiste a cargar su propia madera. Lo llevaste hasta el monte que yo te dije. Es el único. Y ahora yo me comprometo contigo que te proveeré el mío, el único hijo que tengo, para que tú puedas tener descendencia de todos los confines de la tierra. Lo que pasa es que cuando te lo mande, te lo voy a enviar como cordero. ¿Y por qué como cordero? Porque en el sistema de sacrificios del templo, en la ley de Moisés, el único que cubría los pecados del hombre era un cordero, al cual se le llamaba el cordero pascual. Celebrando la Pascua de los judíos cuando salieron de Egipto como esclavos hacia la tierra prometida, y la única forma de no morir los primogénitos cuando la muerte pasaba esa noche era que un cordero tomado de la majada, el más puro, el más joven, el más sano, se degollara y su sangre se pusiera en los dinteles de la puerta, y cuando pasaba la muerte y donde estaba la sangre, la muerte no entraba, seguía derecho y solo entraba en las casas donde no había sangre. Y entonces todos los hijos de los egipcios murieron esa noche, los primogénitos, pero del pueblo de Dios, de los hebreos, ninguno murió, porque estaba la sangre del cordero pascual. Eso es otra imagen de Jesús para nosotros, otra sombra. Tenemos la sangre de Cristo. Se necesitaba el cordero inmolado. Año tras año se celebraba la fiesta de la Pascua, y ellos tenían que llevar un cordero hasta el templo, entregárselo al sacerdote. El sacerdote tomaba ese cordero pascual, lo llevaba al altar, le clavaba el cuchillo, le derramaba su sangre en el altar. La sangre cubría todo el altar, luego se encendía en fuego, y ese cordero cubría los pecados de las personas durante un año, y al año, en la siguiente Pascua, tenía que llevar otro cordero, y así era año tras año, hasta que llegó no el cordero del sacerdote, no el cordero de las personas, hasta que llegó el cordero de Dios a esta tierra que quita el pecado del mundo, Jesucristo, para morir ahí en el altar del sacrificio, para que se derramara su sangre y para que esa sangre limpia, inocente, pudiese satisfacer las demandas de Dios, y a través de esa sangre redimir a aquellos que tienen fe en su nombre. Aleluya. Cristo es el cumplimiento de la ley. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Colosenses capítulo 2 versículo 15: de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, como muriendo en esa cruz, ¿cierto? Desarmó al diablo, a sus demonios. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Aleluya. Son sombras. La ley son sombras. Que nadie te condene porque no guardas el día de reposo. Está diciendo: no guardas el día de descanso, que nadie te condene por eso. Que no guardas las fiestas, que no celebras la fiesta de tabernáculos, que no celebras ninguna de las fiestas de los panes sin levadura, etcétera, la Pascua, que no celebras nada de eso. Que nadie te condene porque Cristo ya vino a esta tierra. Todo eso eran sombras. Cristo es ese que producía esas sombras. Cristo mismo es la realidad. Aleluya. Entonces ahora estamos en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas. ¿Estamos? Si te dicen: ven, vamos a la sinagoga y queremos que te vuelvas judío, queremos que participes y aprendas, te judaices, dile: no, yo soy libre en Cristo. Fui libre de la maldición de la ley. Amén. Yo ya fui libre de la maldición de la ley. No tengo por qué seguir cargando eso. Yo estoy en Cristo. Yo soy libre. Yo en Cristo estoy en reposo. No tengo que guardar un día de reposo. Ya Cristo es mi reposo. ¿Estamos? Y que nadie te condene porque no lo guardas. Lo dice la Biblia y te lo estoy leyendo. Que nadie te condene que porque tú no haces ciertas cosas que dice la ley que tú deberías hacer. Tú responde: es que yo ya no estoy en la ley, yo ahora estoy en Cristo. Amén. Qué poderoso esto, ¿no? Esto es vida para nosotros, aleluya. Y podría seguir nombrándote espejos y palabras que cumplen a Cristo
Aquí escribí algunas solo como para que sepas quién es Jesús en el Antiguo Testamento: el cordero que Dios sacrificó para vestir a Adán y a Eva. Él es el arca de Noé, Él es la promesa dada a Abraham, Él es el hijo de Abraham, o sea, Jacob. Él es la promesa. Jacob, cuando Abraham envió el mensajero, el siervo enviado a buscarle novia a su hijo Jacob. ¿Cuántos conocen esa historia? Es un cuadro exacto de lo que hizo el Señor con nosotros. El Padre envió a su siervo enviado, ¿quién es? El Espíritu Santo, a conseguirle novia a su hijo. ¿Quién es la novia? Nosotros, la iglesia. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy aquí? Buscándole novia a Jesús. Aleluya. Tú estás ahí. Eres parte de ese cuerpo, de esa novia, de esa que se presentará inmaculada frente a su Señor, frente a Jesucristo. Son cuadros que tú puedes ver en la Biblia. Y te sigo diciendo algunos. También Él es el ángel de Jehová que apareció a Moisés en la zarza, que apareció a Josué, que apareció a Gedeón, y puedes ver muchos más ejemplos que apareció Jesús en el Antiguo Testamento. Él es el cordero que proporcionó su piel para que Jacob recibiera la bendición del primogénito. Y también te explico esta rápido. ¿Te acuerdas que Jacob tenía un hermano? ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Esaú. Esaú era bien velludo y Jacob era lampiño. Eran mellizos, pero el que nació primero fue Esaú. Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Cuando llegó la hora de la bendición, el papá no le iba a dar la bendición a Jacob porque él sabía que el primogénito era Esaú, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jacob? Jacob usurpó el lugar de su hermano. Fue un poco impostor y te lo voy a explicar por qué. Consiguió un animalito. El animalito tuvo que morir, obviamente. Él tomó la piel de ese animal y se la puso encima. Entró donde estaba su viejo padre, que ya estaba ciego, y le dijo: papá, soy Esaú, vengo a que me bendigas. Y entonces Esaú, el papá comenzó a tocarlo y le dijo: no, pero no, ¿cómo así? Es que eres Jacob. Y él: no, yo soy Esaú, tócame. Sí, estás peludo. Entonces, ¿saben qué hizo el papá? Bueno, estaba muy viejito y bueno, está bien, te bendigo, y le dio la bendición del primogénito. Y salió Jacob, con la bendición del primogénito. ¿Qué significa eso? Ese no eres tú y yo, usurpadores, esos somos nosotros. Nos pusimos la piel del cordero para entrar y recibir la bendición del primogénito. ¿O no? Y yo sé que Dios nos dice: pero tú eres mi hijo Jesús. Sí, más o menos, sí, algo así. Y en su corazón sabe que nuestro pasado fue oscuro. En su corazón Él sabe que pecamos, pero Él decidió olvidar todo eso y dice: como estás vestido con la justicia de mi hijo, como tienes el mismo espíritu de mi hijo, te doy la bendición del primogénito. Ahora eres heredero igual que mi hijo. Oh, aleluya. Poderoso. Poderoso, ¿no? Y aquí estamos, un poco de usurpadores con la bendición del primogénito. ¿O no? ¿O es que tú has sido muy santo como para merecerte esto? No, todos estamos aquí porque el Padre así quiso, nos dio la bendición como si fuéramos Jesús. Por eso dice la palabra que ahora somos bendecidos en Cristo. Y en Jesús tenemos estas preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Y Gálatas 4:7 dice: ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo. Y por ser hijo, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y en tu corazón, dice Romanos 8, fue puesto el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y ese espíritu da testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Te voy a decir otras más. ¿Qué más es Jesús? Es que hice hartas, pero es que no tengo tiempo de explicarlas todas porque no hay tiempo, pero bueno. También Él es el Cordero de la Pascua. Él es la roca en el desierto que brotó agua. Eso lo explica muy bien en Hebreos. Él es el maná en el desierto. Él es el pan que descendió del cielo. Jesús es el tabernáculo en el desierto, el templo de Salomón. Jesús es el sumo sacerdote. Él es el altar del sacrificio. Él es el sacrificio. Él es el sumo sacerdote que presentó el sacrificio. Él es el lugar santísimo. Él es el Josué que destruyó a Amalek, es decir, nuestra carne, y nos puede introducir a la tierra que nos prometió. Solamente con Jesús podemos gozar de eso. Él es la tierra prometida. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Él es el linaje de David. Él es el siervo sufriente que está en Salmos 22, que está en Isaías 53. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el verbo de vida. Él es nuestra salvación. Aleluya.
Aleluya. Él es el cumplimiento de la ley, de los profetas, del Tanaj de los hebreos. Mira tan lindo nuestro Señor, se tomó la tarea de decirnos: yo no vine a desbaratar la ley, yo vine a cumplir la ley. Yo soy el cumplimiento, yo soy el fin de todo eso. Para que ya ustedes no vivan en las sombras, sino para que ustedes vivan en la vida que yo les doy. Para que ustedes puedan conocerme personalmente y saber quién soy yo. Yo soy tu realidad, yo soy tu verdad, yo soy tu camino, yo soy tu vida. Yo soy tu aliento, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la verdad, yo soy el verbo de Dios, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Aleluya. ¿Tú crees en Jesús? Aleluya. Él es nuestro Salvador. Aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo segundo que quiero decirte hoy, Señor Santo, lo segundo, es que su palabra no pasará. Ahí dijo en el capítulo 5 donde estábamos leyendo: ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. El cielo y la tierra pasarán, la palabra de Dios permanecerá y toda ella se cumplirá. Él dijo: yo soy el que vino a cumplir la ley y los profetas. Y dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y si Jesús lo dijo, es porque así es. Y yo quiero decirte esta mañana que aunque el mundo se revele y diga que lo que la Biblia dice no es verdad, que todas estas cosas son una exageración humana de nosotros los cristianos, que somos fanáticos y bla, 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 yo quiero decirte que si Jesús lo dijo, si la palabra lo dice, se va a cumplir. Y si alguien no lo cree, eso no hará que no se cumpla, se cumplirá. Y se cumplirá lo dicho por Pablo en Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla. Aún el más ateo y el que diga que Dios no existe, aún él tendrá que doblar sus rodillas, y mientras las dobla tendrá que pronunciar en su boca: Jesucristo es el Señor. Porque eso se tiene que cumplir. Pero tú te estás adelantando a eso, porque para ti hoy no es trabajo doblar tus rodillas ante el Señor. Para ti hoy no es trabajo pronunciar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Estás acostumbrado a eso. Cuando todo el mundo, toda la creación tenga que doblar su rodilla, tú ya estarás arrodillado hace muchos años. Y tú ya estarás declarando que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Todo se cumplirá. Lo que tú estás viendo en este mundo que está ocurriendo, todo eso ya estaba escrito. Somos la generación que está viendo en vivo y en directo cumplirse las señales antes del fin. Todo lo que pasa en Medio Oriente, las guerras que están ocurriendo, todo eso está escrito aquí en la palabra del Señor. Podemos decir lo que viene, podemos decirlo sin temor a equivocarnos. No porque estemos pronosticando y diciendo: es que un ángel se me apareció. No, es porque en la palabra ya está. Ya sabemos las guerras que vienen, ya sabemos las hambres que vienen, sabemos las catástrofes que vienen, sabemos el juicio, la ira que viene sobre el mundo. Sabemos que todo esto será destruido con fuego. Sabemos que antes de que sea destruido, Jesús nos sacará de esta tierra y nos llevará con Él a unas vacaciones de 7 años, a comer delicioso, a estar con Jesús en las bodas del Cordero, cuando nos presentemos como la esposa limpia, sin mancha ante Jesús, y nos casemos con Él para siempre, cuando seamos juzgados en el tribunal de Cristo y recompensados por todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Cuando luego regresemos con Jesús después de esos 7 años a esta tierra, a reinar con Él durante 1000 años. Y después de esos 1000 años veremos el trono blanco, cuando los pecadores tendrán que presentarse ante Jesús a rendir cuentas por sus obras. Veremos después cómo el cielo desciende a la tierra y estará la nueva Jerusalén. Ahí estará tu casa donde vivirás eternamente y para siempre, y habrán cielos nuevos y tierra nueva y un nuevo propósito. Así te parezca muy loco, es lo que dice Jesús, y yo lo creo, porque ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Este cielo y esta tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya. Y Jesús dijo en Mateo 24:35 eso. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Isaías 40 versículo 8 dice: séquese la hierba
marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo más seguro que tú haces en esta vida es creer la palabra de Dios, porque quien la dijo es alguien que nunca miente y es alguien que nunca se retracta de lo que dijo. Él no es un hijo de hombre para decir no, ya no, mejor vamos a hacerlo así. No, mejor ya no los voy a llevar al cielo, mejor voy a venir. No, si Él dijo algo, Él nunca se va a arrepentir de lo que dijo. Eso te da a ti una seguridad, porque los hombres fallan, ¿o no? ¿Cuántas veces te han prometido algo y no te han cumplido? Bien dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aquel que pone su confianza en Dios será bendecido y será bienaventurado en la tierra de los vivientes. Sabes, tú estás seguro porque Dios fue el que habló. Si no hubiese sido así, tendríamos dudas, pero el que habló es alguien que nunca miente, es el Dios de toda verdad. Y si Jesús dijo, ni una jota ni una tilde se dejarán de cumplir hasta que pase este cielo que ustedes conocen y esta tierra, es porque así será. Sus palabras son eternas y tú puedes estar seguro que todo esto se cumplirá. ¿Y que hay un cielo y que hay un infierno? Sí, Jesús habló más del infierno que del cielo. Que no, que es que algunos dicen que uno puede de pronto después de muerto tener la oportunidad de salir de una cárcel que llaman purgatorio y después de eso entonces alcanzar para ir al cielo si es que su familia aquí desde la tierra paga ciertas ceremonias, ciertas misas para sacarlo de allí. Perdóname, y no quiero ser irrespetuoso, pero eso es mentira. En la Biblia tú nunca encontrarás un tercer lugar. La palabra habla que después de esta vida solo existe un juicio. Dice la palabra, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y tendrá que presentarse ante Dios, ¿está el cielo o está el infierno? Y tú en vida decides a qué lugar ir. Porque ¿sabes cuál es el problema con estas doctrinas falsas del purgatorio o del limbo? Que le abren una puerta de falsa esperanza al ser humano. Que le dice, bueno, yo no necesito buscar a Dios, yo puedo estar así igual. Si me llego a ir para allá, mi familia me saca de allá. No, solo en Cristo hay salvación y es en esta vida donde tienes la oportunidad de creer y decidir dónde pasarás tu eternidad. Y que nos digan terroristas y que nos digan lo que sea, pero la palabra de Dios así lo enseñan. Y yo necesito como pastor ser responsable a mi llamado y decirte lo que la palabra de Dios dice. Y si te predico así es porque quiero que estés con nosotros en el cielo y que tu familia también esté. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces predicamos la palabra del Señor como es, porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra es veraz y nunca dejará de ser. Aleluya. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Isaías 55 versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Si Dios habló, se tiene que cumplir. Ya. ¿Cuántas cosas ya hemos visto que se han cumplido? ¿Por qué dudar ahora? Esto es más que seguro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo incorruptible, semejante al de Cristo en su resurrección. Y nos encontraremos con los que nos precedieron en las nubes y con Jesús. E iremos hacia allá, hacia el lugar donde está preparada esta gran fiesta.
En cualquier momento esto ocurrirá. Jesús dijo, ¿cómo saben que este momento se acerca? Miren la higuera. Cuando la higuera florezca, Mateo capítulo 24 en el Sermón del Monte de los Olivos, cuando la higuera florezca es porque ya viene el fin. De cierto les digo que no pasará esta generación sin que se hayan cumplido todas estas cosas. Y la higuera floreció, un país poderoso, Israel, porque la higuera en la Biblia es el pueblo de Israel. En 1948, cuando volvió a ser nación, hasta el día de hoy, un poco más de 74 años, 1948 al día de hoy, Israel se ha convertido en una potencia en el mundo militar, tecnológica, de inteligencia superior. Allá se desarrollan los mejores proyectos en cuanto a la salud, maquinarias para descubrir enfermedades en el ser humano. Las mejores medicinas se están creando hoy día en Israel, la mejor tecnología, las mejores armas. Israel hizo florecer el desierto. En tan solo 70 años Israel se convirtió en una potencia en el mundo. La profecía se cumplió, la higuera floreció. Hoy tú miras hacia allá y sabes que la palabra es verídica. Hace 75, 78, hace 80 años nadie daba un peso por los judíos después del holocausto Hitler. Pero después de esto se cumple la palabra de Isaías, que en un día nacería la nación de Israel otra vez. Y nació, se les entregó su tierra. Hoy Israel es una potencia y nosotros vemos con nuestros ojos cómo todo se cumple y cómo las guerras se están desatando y Israel sigue cada día siendo más grande y más poderoso. Escúchame, Israel es el reloj de Dios en la tierra en este momento, para que tú sepas cómo son los tiempos y que sepas que ya esto se va a acabar, porque Jesús dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas. Y esta generación está a punto de terminar, porque de 1948 hasta acá han pasado solo un poco más de 70 años. Pero una generación no dura 100 años. Una generación ya se está acabando. Y mientras estemos en ese tiempo, significa que estamos ya muy cerca de que realmente Cristo venga por la iglesia. Abramos los ojos. Ni una jota, ni una tilde dejará de acontecer. Si Dios lo dijo, así será. Y nos vamos con Cristo. Maranata. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Tú no te quieres quedar a las calamidades que van a ocurrir en esta tierra. Vamos a estar de fiesta en el cielo. Y cuando nos veamos allá, vamos a decir, valió la pena. Número 3. Según lo que dijo Jesús ahí en Mateo 5, donde estamos estudiando, en el reino de los cielos hay grandes y hay pequeños. O sea, Jesús dijo, si alguien enseña las palabras de esta ley, pero no las hace, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Si alguien las hace y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Es por eso que cuando tú miras la Biblia, verás que ante Dios no todos somos iguales. Y que en el reino de Dios no todos somos iguales, ni seremos iguales. Hay diferentes escalafonados, hay diferentes niveles de autoridad, de lugares de privilegios. Dios nos ama a todos por igual, claro. ¿Murió por todo el mundo? Sí. Él no hace acepción de persona, por supuesto. Pero no puedes llevar esa doctrina al punto de decir que todos somos iguales ante Dios o que todos estamos en un mismo nivel delante de Dios, porque eso no es así. En el reino de los cielos, tanto ahora en esta vida como en la porvenir, habrán personas siempre que tienen lugares más altos que otros. Y aquí en esta tierra, en este momento, en esta vida presente, en el reino de Dios hay personas que están mucho más arriba que otras. Es que Jesús nos enseñó cómo hacer para alcanzar esos lugares más altos en el reino de Dios. Y paradójicamente, la fórmula es humillarse, convertirte en el servidor de todos, aprender a obedecer la palabra del Señor y caminar en amor, pasar por alto las ofensas, bendecir al que te maldice, perdonar al que te hizo daño, ayudar a aquella persona que te causó dolores y tristezas, bendecirlos y no maldecirlos, ayudarlos, estar siempre listos para servir a otros. O sea que según Jesús y la fórmula de Jesús, que es muy inteligente, el que quiera ser grande tiene que primero hacerse pequeño. ¿Sí estamos o no? Entonces yo aquí no soy más grande porque soy el pastor. No. Puedo llegar a ser grande si me humillo y me convierto en el servidor de todos.
Puedo llegar a ser grande en el reino de los cielos si camino en amor y dejo atrás todo orgullo y me despojo de esa dureza de corazón y pongo mi vida para que otros sean edificados. La verdadera grandeza está ahí. Jesús dijo en Mateo capítulo 18 versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humille como un niño. ¿Tú has visto un niño? La gente los golpea y ellos siguen amando. Tú ves un niño que pelea con el otro y al rato están abrazados, perdonados y riéndose y jugando juntos. Un papá golpea a su hijo con ira y su hijo, en vez de odiarlo, lo abraza y lo ama y le dice: perdóname, papá. Él ni siquiera alcanza a discernir el error de su padre, sino que él siente de alguna manera que merece eso y prefiere humillarse y abrazar a su papá. Eso hace un niño. Y Jesús puso uno en medio de ellos porque le preguntaron: ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús dijo: ven para acá. Pasó un niño y les dijo: el que se humille como un niño será llamado grande en el reino de los cielos. Pero es que el reino de los cielos no es cuando tú te mueras y vayas al cielo. No, el reino de los cielos ya está acá. Porque Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Yo bautizo con el agua, pero el que viene después de mí bautiza con el Espíritu Santo y fuego. El reino de los cielos ha llegado, decía Juan. Ya llegó. Desde que Cristo vino a esta tierra, el reino de los cielos se estableció en esta tierra. Solo que es un reino invisible. Y en este reino, el que quiere subir primero tiene que bajar. Pero si hay lugares más altos que otros, ¿estamos o no? Entonces muy posiblemente esa persona que tú estás viendo pequeñita es alguien muy grande en el reino de los cielos. Y ese que tú ves que se las da de muy grande podría ser muy pequeño en el reino de los cielos. Las apariencias engañan. Esto se mide en la obediencia a la palabra. Porque si alguien pretende enseñar lo que la Biblia dice, pero no vive lo que la Biblia dice, dice la palabra, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero si lo vive, si vive la palabra y también lo enseña a otros, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Dios, ¿qué quiere? Que tú seas una persona que vive la palabra del Señor. No alguien que solo se la sabe y la proclama y la dice y condena a otros con lo que sabes. Realmente cuando tú mueres, otros van a vivir. Cuando tú te humillas, otros van a levantarse. Cuando tú pones tu vida, otros que estaban muertos también comenzarán a tener vida. Así funciona esto. Y el Señor a esos los llama grandes en el reino de los cielos. Dice también la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 5 versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo exalta. Entonces el camino a la verdadera exaltación se llama humildad. Cuando tú te humillas ante su palabra y le dices: Señor, voy a obedecer tu palabra, entonces estás entrando a las grandes ligas de los hijos de Dios. Y cuando venga Cristo y nos lleve al cielo, y cuando nos saque de esta tierra y nos ponga frente a su tribunal y tengamos que rendir cuentas por lo que hicimos, entonces allí también seremos premiados. Y allí también habrán unos más grandes y otros más pequeños. Dice Mateo 19:30: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Cuánta gente que conoció de Dios hace 10, 20, 30 años ha dejado apagar su fuego, ha dejado apagar su amor y ya no sirven a Dios con el amor que lo servían antes? Esos primeros serán postreros en el cielo. Y otros que llegaron a Dios y se impulsaron con Dios y se llenaron del Espíritu Santo y se apasionaron por Dios, estarán primero que esos que llevan muchos años. ¿Sabes qué es hermoso? Ver a alguien en su primer amor. Ver esa persona enamorada, apasionada por Dios, que quiere estar todo el tiempo ahí, que quiere servir, que quiere escuchar, que quiere aprender más, que ama estar en la presencia del Señor, que se derrite. Eso es hermoso. Pero ¿sabes qué es aún más hermoso? Alguien que lleva 20, 30 años y sigue amando a Dios con la misma pasión. Eso es hermosísimo. Nunca dejes que tu fuego se apague. Nunca seas de esos postreros que un día fueron primeros. Mantente encendido en el Espíritu Santo y ámalo con todo tu corazón. Mantente en obediencia a la palabra y al servicio de los demás.
Esa es la clave. La verdadera grandeza está en el servicio. Aprende a servirle a Dios, aprende a servirle a los demás, y ahí te mantendrás chiquito para que Dios te exalte y te ponga en un lugar preeminente en su reino. Y entonces cuando Cristo venga a galardonarte, el Señor te premiará. Y dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando dijo esto, cuando Jesús sanó al siervo del centurión romano, porque el centurión romano le dijo: Jesús, tengo a mi siervo enfermo en casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús le dijo: yo voy. Le dijo: no es necesario que vaya, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se asombró y dijo: wow, es que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y entonces dijo el versículo que les acabo de leer: yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque en el cielo hay ciertos lugares de privilegio y no cualquiera se sentará en la misma mesa con Abraham. ¿Tú te imaginas que el Señor te diga: amén, siéntate allá, y te sienten al lado de Abraham? Wow. Yo. Y Abraham, ¿qué hubo, hermano? Uy, Señor. Me imagino lo fiel que fuiste para que Dios te haya puesto en esta mesa. ¿Cómo será eso? En el cielo hay lugares que Dios otorga de privilegio. Si tú piensas que el cielo es un gobierno socialista, comunista, estás muy equivocado. Porque todo el pensamiento socialista, comunista, y te digo esto con mucho respeto, es algo satánico. Es algo diabólico. Todo ese progresismo y todo eso es algo satánico. De hecho, es la agenda del anticristo que se está instaurando en la tierra. Y no te estoy hablando de política y no quiero meterme en eso. Solo te estoy diciendo que con Dios no es así. Dios es un Dios justo, que paga muy bien a aquellos que obran con justicia. Y Dios no le va a dar el mismo pago al que trabajó como al que no trabajó. Y Dios no va a bendecir más al que no hizo nada que al que hizo mucho. Y no estoy hablando de salvación, porque la salvación no es por eso. Estoy hablando de las recompensas cuando tú eres salvo. Dice la palabra: Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hiciste por Él, sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. En el cielo no habrá un socialismo. En el cielo tú recibirás lo que mereces. La entrada al cielo no es por lo que hiciste, es por lo que Cristo hizo. Pero en el cielo serás vestido con tu propia justicia. Es por eso que en esta tierra tenemos que aprovechar muy bien el tiempo y poner nuestra vida para servir a Dios y servir a otros. Si en el cielo quieres ser alguien grande, comienza desde ya a humillarte bajo la poderosa mano del Señor. La Biblia dice: el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Sabes qué dice Dios en las parábolas de los talentos, de las minas? El que tiene, se le da más, y el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene. Pero Señor, tiene 10 talentos, le dijeron. Jesús dijo: pues sí, pero es que se le dio y lo produjo, lo reprodujo, lo multiplicó. En cambio el otro escondió su talento y no hizo nada. A ese se le quita, porque Dios no es un Dios que viene a poner una supuesta igualdad para todos. Así no funciona con Dios. Dios es justo, y todo lo que hagas para Dios tendrá una justa retribución por Él. Dios no es deudor de nadie. Esta parte no les gustó. Aleluya. Así será. Primera carta a los Corintios 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. La obra, ojo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día del Señor, cuando Jesús venga por su iglesia. Luego, que sigue el tribunal de Cristo, que es el juicio al cual tú y yo iremos. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Claro, porque la salvación es por gracia, no por sus obras, ¿no? Aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Tú puedes recibir tu salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Pero ahora que eres salvo, ¿qué estás haciendo con tu salvación? Porque de aquí en adelante todo cuenta. Cuando una persona recibe a Cristo, inmediatamente entra a una competencia. Y te lo puedo demostrar bíblicamente. Entras a una competencia. Pablo dijo: el que corre como atleta, de todo se abstiene.
Los de la tierra lo hacen por una corona corruptible, pero tú que estás peleando por una corona del cielo, tú te esfuerzas y te despojas. Hebreos capítulo 12 dice: despójate del pecado y del peso que te asedia para que puedas correr con gozo la carrera que tienes por delante. Y dice la palabra que debes luchar y pelear esta carrera legítimamente. Y dice que el soldado, para servir al que lo llamó por soldado, se libera de todo pecado que tenga, se quita todo peso y le sirve a ese que lo llamó por soldado. Y también habla del atleta y también habla del agricultor, que primero tiene que poner semillas y sembrar para poder ver buenas cosechas. Si tú recibiste a Cristo, bienvenido a esta competencia. Estás corriendo la carrera de la fe, y todo lo que ganes en esta carrera de la fe tendrá recompensas en el cielo. Todo. Porque Dios no es injusto para olvidar lo que has hecho por Él. Por eso Jesús dijo: cualquiera que haya dejado padre, madre, hermanos, casas, lo que sea, por mí, recibirán esta tierra 10 veces más y en la vida eterna. Aleluya. Seremos galardonados, coronados. Esto no es así nomás. En el cielo se verá mucho la diferencia. Es que en esta tierra eso no se nota. En esta tierra el más grande puede aparentar ser el más pequeño, o puede verse como el más pequeño, pero en el cielo no. Cuando estemos con Dios y cuando vengamos a reinar en esta tierra, sí se verá realmente quién fue el que sirvió a Dios con lealtad. Ahí se verá, porque muchos, dice Jesús, en la venida de Jesús serán avergonzados, porque pensaron que habían hecho algo productivo y resulta que no. Cuando su obra fue pasada por el fuego, su obra se quemó. Pero otros que trabajaron con amor y cuidaron sus acciones, pero también sus intenciones, fueron recompensados por Dios, y el Señor les entregó muchos premios. En esta tierra serás coronado con lo mejor. En el cielo, escúchame, en el cielo el Señor te entregará todo el pago de lo que hiciste por Él en esta tierra. Hay que hacer algo, ¿no? No porque eso te salve, sino porque eres salvo. Si tú ya sabes que vas a pasar la eternidad con Dios, bueno, piensa más en eso. Y Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, acá hay polilla, ladrones, óxido. Hagan tesoros en el cielo, donde nadie les podrá robar lo que ustedes hayan trabajado. O sea que sí se puede hacer tesoros en el cielo. En el cielo los verdaderos ricos, las personas que más tienen, los que están en lugares de más privilegio, serán aquellos que en esta tierra se humillaron ante la poderosa palabra del Señor, vivieron en esa palabra y sirvieron a otros. Amén. ¿Cuántos quieren galardones? Aquí tú te vistes con la justicia de Jesús. En el cielo te vestirás con tu propia justicia. Tú al cielo vas por la obra que hizo Jesús, pero en el cielo vivirás por las obras que hiciste tú. Será tu lugar de acuerdo a lo que tú diste en esta tierra. Y Jesús aquí lo explica. Y esto es maravilloso, porque Él se tomó este momento para hablar en el Sermón del Monte de esto. ¿No te parece precioso? Bueno, a mí sí. Y número 4, y termino. Jesús dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces parece una contradicción con todo lo que vengo diciendo. O sea, ¿cómo así? ¿Puedo entrar o no puedo entrar? Sí. Recuerda que tu justicia no depende de tus obras ni de tu comportamiento. Y de eso hablamos hace 8 días, ¿se acuerdan? ¿De qué depende nuestra justicia? De nuestra fe en Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nadie se salva por cumplir las obras de la ley. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que poner tu fe en la obra de Jesús en esa cruz. Y ahí tienes salvación. Y menos mal Jesús dijo esto, porque aclara que las obras son buenas, pero no te salvan. Hay que hacer buenas obras, sí, por la recompensa, pero no para tratar de ser salvos, porque al cielo tú vas es por lo que hizo Cristo, no por lo que tú hagas. ¿Estamos o no? Un día yo prediqué en un matrimonio y apenas terminé, un señor religioso se acercó a mí y comenzó a refutarme todo lo que yo había dicho. Y me dijo: usted está muy equivocado, me dijo. Y yo: ¿por qué? Porque usted dijo que la salvación es por simplemente creer en Jesús. Entonces le dije: bueno, dime, según tú, entonces ¿cómo se puede ser salvo? Y él me dijo: la salvación es como una escalera, que tú haces buenas obras y vas subiendo hasta llegar al cielo. Entonces yo le dije: buena suerte con eso. Buena suerte. Si tú realmente crees que te vas a salvar, así, espero que por lo menos tu escalera llegue a las nubes. Porque nadie puede en sus obras alcanzar esta eterna salvación.
todos estábamos imposibilitados, tenía que venir el Cordero de Dios inmolado perfecto para pagar ese precio. Y Jesús lo pagó, ahora nosotros tenemos la salvación. ¿Y cómo la obtenemos? Por la fe en Jesucristo, no por obedecer la ley. Y dice Gálatas 2:16, escucha esto: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, y no por la obediencia a la ley. ¿Cómo salvos? ¿Cómo somos salvos? Por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Punto. Entonces, amigo legalista, lo siento, pero con tus obras nunca te salvarás. Lo único que te puede salvar es la obra de Jesús en esa cruz. Aleluya. Amamos al Cordero de Dios, ¿no? Él lo hizo, nosotros no, Él lo hizo. Hebreos 10, versículo 1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, otra vez, era una sombra solamente. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y en el capítulo 3, versículo 23 de Gálatas, dice así: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Aleluya. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham le pertenece. La promesa de Dios a Abraham le pertenece ¿a quién? A ustedes. Amén. Aleluya. Y te voy a dejar con ese, sé que tengo que terminar, pero escúchate este. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? ¿Por obras? ¿Por qué? Ok. Por favor, por regalo, porque Dios le plació. Como dice Joel, en Joel 14:4 dice: los amaré de pura gracia. Qué belleza. Somos salvos por gracia. Y sigue diciendo, volvamos a Efesios 2:5. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, repite, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios. La fe también es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tú fuiste salvo por gracia para buenas obras. Si te fijas, se une el punto anterior con este. Tú no te salvas por las buenas obras que hagas, tú te salvas por la gracia de Jesús. Pero ahora que eres salvo, haz buenas obras. Vamos, pórtate bien, obedece la palabra, comienza a caminar con Cristo, comienza a servirle a Dios y a los hombres. Haz lo que el Señor te dice, porque todo eso que hagas ahora sí tiene sentido. Tendrás recompensa por todo lo que hagas. Entrar al cielo ya es un regalo, y ya es una bendición y una tremenda victoria, y no ir al infierno, gloria a Dios. Pero si vamos para el cielo, ¿por qué no poner también de nuestra parte y decir: Señor, te serviré, te amaré y haré que en el cielo haya una recompensa para mí? ¿Por qué no? ¿Cuántos quieren recompensa? Y la última, de verdad, Romanos 11:6. No, es que hoy les di un montón de versículos, pero ¿estamos bendecidos? Dios mío. Y si por gracia, ya no es por obras. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, nosotros, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Aleluya. Si es por obras, no es gracia. Si es por gracia, no es por obras. ¿De qué lado estás? ¿De las obras o de la gracia? La salvación es por gracia. Y ahora que eres salvo, ¿qué toca hacer? Obras. Y hay que trazar la palabra de Dios como es, porque tú fuiste salvo para buenas obras. Las obras no te salvan, pero sí me dicen si eres salvo o no, porque son el resultado de tu salvación. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos hoy? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Acércate al trono de la gracia. Yo no sé si alguien aquí no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Acepta esta gracia. Tú eres perdonado si simplemente te rindes a Dios, a Jesús, y le dices: te reconozco como mi Salvador. Si de verdad crees que Jesús te salvó al morir en esa cruz, y que no es por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo, hoy es el día de tu salvación. Esto es tan sencillo que a Dios le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Esto que hoy por la gracia de Dios me corresponde hacer a mí y servirles hoy, de predicarles un mensaje, es lo que te puede salvar de ir al infierno. Es por una decisión, es que tú extiendas esa mano de fe que el Señor te dio para recibir sus regalos. No tienes que hacer nada más, solamente creer y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y hoy confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Hoy es el día de tu salvación. Ahí donde estás, con tus manos en el cielo, repite esta oración y hazlo con fe. Y si tú me ves a través de internet, también lo puedes hacer. Dile: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Creo que moriste por mí en esa cruz. Creo que me diste tu favor, tu regalo. Hoy soy perdonado, Señor, porque me amaste. Gracias por morir en mi lugar. Hoy reconozco que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Jesucristo es el Señor de mi vida. Dile: Señor, dame un nuevo nacimiento. Pon en mí tu Espíritu Santo. Hazme una nueva criatura. Desde hoy te quiero servir y te quiero amar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendecidos, victoriosos, aleluya. Y toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo hizo. Aleluya. Bendecidos. Ahora que son salvos, ¿qué? Juiciosos.